Y precisamente nos enlazamos ahora con Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para conversar sobre este tema tan delicado. Tania, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues al contrario, interesante lo que ustedes plantean, pero estas cifras que de verdad nos dejan pues la piel chinita, porque detrás de cada pequeño que desaparece, pues hay una familia y hay una historia de mucho dolor, ¿no, Tania? Y pues ayer lo decían ustedes, a partir de 2006, del sexenio de Felipe Calderón, es que empieza a repuntar este número de pequeños desaparecidos. Sí, las cifras que ya recogían en la investigación previa lo marcan con mucha claridad. Hay que decir que esta información es una información actualizada a lo que entregamos en su momento al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que hizo público su informe sobre México la semana pasada. Ya cogían ahí ustedes algunas de las declaraciones, Sí. y lo que hicimos fue actualizarlas al mes de abril, digamos. Esto que presentamos ayer en la conferencia de prensa es el corte más reciente de la numeralia detrás de la desaparición de niñas y niños. Más allá de la numeralia, lo que resulta grave, como bien decías, es que la ya innegable crisis de desapariciones en nuestro país había tenido invisibilizados, a nuestro juicio, la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Y nos Totalmente. parecía importante señalarlo porque detrás de esto hay decenas de miles de familias buscando a niños, a niñas, adolescentes que son además no solamente titulares de derechos, sino acreedores a esquemas de protección especial. Nos preocupa que la respuesta a la entrega de este informe la semana pasada haya sido tan desigual y concretamente, pues sí, en la respuesta de nuestro jefe del Ejecutivo, la respuesta que ya ustedes recuperaban en el audio, ¿no? Nos parece que no puede ser un Estado como el de México, que en su discurso se comprometió con los derechos humanos, que haga este tipo de desdén, desacreditación del trabajo pues sí, de órganos tan especializados y tan cuidadosos con su trabajo como puede ser el Comité sobre la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y sobre todo eso no envía un buen mensaje. A ver, hay que decirlo, sí, las niñas, niños, adolescentes no están desapareciendo por pie propio. No es como decía algún gobernador hace unos meses, que no es que los desaparezcan, sino que se van por ahí. Eso en realidad recuerda a las peores declaraciones de los tiempos de los periodos de represiones de Estado en los países, en México y en Latinoamérica, ¿no? No, los niños y las niñas están siendo desaparecidas por alguien, por el crimen organizado. Ese crimen organizado a veces en muchas de las ocasiones, en colusión con las autoridades. Y hay que recordar que cuando hay una intervención, o al menos una anuencia o aquiescencia, como se dice, de las autoridades y de personas servidoras públicas, podríamos estar hablando de que se configura el delito de desaparición forzada, que es además una grave violación a derechos humanos. Estamos hablando de esta grave violación a derechos humanos en la niñez, en niñas y niños desde los 0 a los 5 años, claramente está ahí marcado en la gráfica, disminuye un poco entre los 6 y los 11 años, y sube radicalmente en el tramo de los 12 a los 17 años, ¿no? Con un énfasis también de género. Son las niñas y las adolescentes quienes están siendo, digamos, respecto de otro tipo de expresiones de la violencia en la niñez y en la adolescencia. En este caso sí es muy claro que son las niñas y las adolescentes quienes tienen más del 55% de los casos, digamos. Entonces, la ocasión para México está puesta. Venimos de una semana, no nada más la Semana Santa, sino de una semana muy convulsa, déjame decirlo así, en donde se presenta este informe de las Naciones Unidas. Existe la respuesta dispar del Estado mexicano, la respuesta muy desafortunada de nuestro presidente en el tema de las niñas y niños desaparecidos, a nuestro juicio, y cierra la semana con la muerte de doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Que fue la precursora, la pionera en la lucha en contra de las desapariciones forzadas. Me parece que no podemos decir que este país está a la altura de su legado cuando un Estado como el Estado mexicano no toma de buena gana
hay como recomendaciones viables incluso. Estas recomendaciones que hace el informe del comité al final de lo que presenta la semana pasada. Tenemos ahora, a diferencia de hace años y a diferencia de hace décadas cuando doña Rosario empezó en esta lucha, tenemos ubicada la problemática, tenemos diagnosticados los contextos de desaparición, tenemos diagnosticadas los lugares en el país en donde esto está sucediendo, y las recomendaciones del comité hacen también una suerte de hoja de ruta para que, digámoslo así, como adoquín por adoquín, vayamos caminando para salir de este pantano de las desapariciones y de la desaparición de niñas y niños. Nos parece que es lo mínimo que tiene que hacer un Estado mexicano, y un Estado mexicano además que quiere honrar la memoria de doña Rosario, como muchas personas funcionarias han manifestado su cercanía a ella, pues tendría que ser dejarnos un legado en donde ni los nietos de doña Rosario ni ningún otro niño o niña pueda ser desaparecido en este país. Y pues sí se nota mucha indiferencia, ¿no, Tania? La verdad es que a veces estos discursos de volver al pasado y el hablar de que pues en otras administraciones pues fue donde iniciaron, digamos, estos temas y estos repuntes de cifras tan alarmantes de desaparecidos, pero bueno, ya estamos aquí y ahora. Y aquí lo que nos preocupa, creo, y compartirás la preocupación, es que a pesar de como bien decías, tenemos estas recomendaciones y pues paso a paso de qué se debe hacer, y dicho por expertos internacionales, no lo dice un partido político, no lo dice un adversario, no, lo dice un comité internacional experto en la materia que ha estudiado y tiene el diagnóstico muy claro sobre este tema, y pues prácticamente sería seguir estos pasos y pues poder dar todo el apoyo presupuestal, humano, para que se lleven a cabo las búsquedas, porque decía yo de que detrás de cada niño o niña desaparecido pues hay una familia que está destrozada y jamás vuelve a recuperar su vida hasta que no sabe qué fue lo que pasó con este chiquito, esta chiquita que desapareció. Entonces creo que ustedes como la red tan grande que han ya tejido con otras organizaciones, incluso con los padres de los niños, pues conocen muy bien, ¿no? Este tema, y seguramente pues esto nos lleva a que es urgente actuar, porque vemos que está creciendo y creciendo y creciendo la cifra, pero tampoco vemos esta estrategia o alguna estrategia clara de lo que se debe hacer. Exacto. Sí, y la estrategia clara está puesta en estas recomendaciones, como decías. En el REDIM tomamos algunas de ellas, está ubicada esta problemática orientada hacia la niñez en muchos de los aspectos, es decir, por supuesto que desmilitarizar la seguridad pública en el país sería muy positivo, por supuesto que avanzar hacia un trabajo de fiscalías más comprometidas con la autonomía y con la justicia que con la autarquía y la cerrazón sería muy positivo, pero también están algunas recomendaciones sobre cómo poder hacer un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en donde se dé cuenta de una mejor coordinación interinstitucional, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, tenemos ya en México, y eso es muy positivo y hay que reconocerlo, un protocolo adicional de búsqueda de niñez desaparecida, pero hoy por hoy ese protocolo no va a poder materializarse ni ejecutarse efectivamente si no tenemos una adecuada coordinación entre las instituciones que estén comprometidas hasta el 100% de sus capacidades y de su profesionalismo para darle sentido, ¿no? Tenemos también la problemática de que no hay un enfoque diferencial a menudo para solucionar las necesidades específicas de las víctimas, y en un enfoque diferencial queremos decir exactamente un enfoque de niñez en todas las etapas de la atención de esta problemática, ¿no? Que considere todas las características y condiciones que tiene la niñez, como discapacidad, género, origen, si es niñez migrante o no, etcétera, en intersección con su edad, y se señala también la importancia de poder contar con un sistema de identificación que sea plenamente incluyente, es decir, que también haya no únicamente un acta de nacimiento para niñas y niños. Sabemos que la credencial para votar, que es la identificación por excelencia en este país, pues solo se puede adquirir hasta los 18 años. Sí. Los niños y niñas no tienen un registro
pero no es un sistema aplicable a personas menores de edad, lo que se puede hacer en términos de búsqueda con las huellas dactilares del INE más las huellas dactilares de otras investigaciones. Necesitamos avanzar hacia un sistema de identificación que proteja también en el sentido de su identidad a niñas, niños, adolescentes, sin discriminación, ¿no? Ya sabemos que tanto el acta de nacimiento como incluso un registro de nacimiento, que es el primer acto de identificación de una persona, a veces para poblaciones indígenas, por ejemplo, o que están en localidades apartadas de donde se puede dar esta provisión, resulta inaccesible. Son trámites costosos y son trámites no pertinentes en términos lingüísticos. En fin, hay muchísimos obstáculos en ese mínimo asunto que, bueno, ahí está señalado y es algo que sí que se podría resolver, vamos a decirlo así, por supuesto que con más recursos, pero también haciendo que con lo que al día de hoy tienen las instituciones públicas haya una determinación mucho más consistente para tomar este problema en serio y una voluntad expresada claramente de escuchar y de atender y de recibir las recomendaciones de este comité, que digámoslo además, es un comité, en tanto un comité de las Naciones Unidas, no es la opinión extranjera entrometiéndose en el país. México es un estado parte de las Naciones Unidas, entonces es un órgano de dimensión internacional, pero del cual México forma parte. No podemos desdecirnos, disandirnos del marco, porque además es un marco del estándar de derechos humanos del cual no debería desenfocarse la atención a este problema, ¿no? Totalmente, Tania, lo has dicho con mucha claridad y creo yo que con esta misma claridad y pues con humildad también, ¿no? El tener y aceptar este problema que es real, que existe, que no lo podemos ocultar y que pues ahí están los colectivos, ahí están las mamás, ahí están los papás, que muchas veces no son escuchados, ¿no? Y que ahí están tocando puertas y que ahí están haciendo movilizaciones y que ahí están parándose frente a Palacio Nacional varios días esperando una respuesta y exigiendo una atención a este problema que pues no se le da, creo yo, la atención debida, ¿no? Si se las dieran, no tendrían este tipo de movilizaciones porque estarían escuchados y atendidas todas sus demandas. Entonces, creo yo que pues esto que comentas es fundamental. Seguiremos, obviamente, con el dedo sobre el renglón, no lo quitaremos porque sí hay que visibilizar a todas estas víctimas y familias de pequeños desaparecidos y en el trabajo que ustedes hacen también, por supuesto, siempre abierto el micrófono y pues por lo pronto te agradezco mucho, Tania. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y sobre todo por darle espacio de preocupación y de ocupación a los derechos de niñas, niños y adolescentes en mi país. Muy buen día. Muy buen día. Ella es Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Volvemos.